Estamos en una serie que hemos denominado La Misión. Estamos haciendo un estudio del libro de Hechos y el día de hoy, por supuesto, vamos a continuar con ese estudio. La charla de hoy, por si les gusta apuntar cómo se llama o la quieren buscar después, se llama Una iglesia de verdad. Y quería empezar con una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que crece una iglesia? Eh, ha habido muchísimos estudios acerca de esto. En inglés, en los Estados Unidos sobre todo, ha habido muchos estudios sobre esto. Se llama Church Growth. Pero también para Latinoamérica y para todo el mundo, ¿cómo crece una iglesia? Y últimamente se ha estudiado esto y muchas veces lo que uno se encuentra son cosas que a mi gusto son muy superficiales. Determinan que una iglesia crece por la calidez de la iluminación del lugar, o que una iglesia crece de acuerdo a las actividades sociales que se lleven a cabo y que uno debería enfocarse en eso. Y realmente me parece que esas cosas son superficiales, son de segunda o tercera prioridad o mucho más abajo, porque el día de hoy en el texto que vamos a estudiar nos damos cuenta que hay unos factores que son realmente radicales y realmente poderosos que llevan al crecimiento de una iglesia. Les recuerdo un poco de lo que vimos la vez pasada. La iglesia de Jesús, los cristianos pasaron de ser 120 a reunirse 120, a reunirse 3,000 personas. Y entonces después no fue en este crecimiento de 120 a 3,000 que se empiezan a desarrollar los rasgos que vamos a ver hoy, las características y las costumbres que la iglesia primitiva tenía, sino que cuando tienen 3,000 personas, estas cosas que vamos a ver, estos rasgos, estas características, estas costumbres que tenía la iglesia se desarrollan. Entonces, hoy vamos a estar en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículo 42 al 47. Si tienen sus Biblias, pueden abrirlas en el capítulo 2 de Hechos, en el del versículo 42 al 47. Si no, lo pueden ver arriba. El otro día estaba aquí y iba a escuchar una charla, entonces me fui y agarré una Biblia que me encontré en el pasillo y era en portugués. La había dejado tirada Felipao, pero vieran qué vacilón, entendía demasiado, pero es que obviamente uno sabe lo que dice, ¿verdad? Entonces uno lo espera. Entonces, si tiene alguna Biblia en algún idioma raro, pueden verlo ahí arriba mejor. Este es el texto de hoy. Está hablando de los discípulos de la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces lo vamos a ver de versículo en versículo, inclusive a veces de palabra en palabra. Lo primero que dice el versículo 42 es: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Y creo que es importante esta palabra, se mantenían, porque nos muestra que, digamos, para mantenerse en algo es que algo ya empezó. Entonces, los discípulos habían tenido este encuentro con el Espíritu Santo poderoso en el día de Pentecostés. Pedro había compartido una enseñanza increíble, y entonces después de eso dice que se mantenían. O sea que el momentum formado antes, el hambre y devoción que los discípulos habían demostrado antes, todavía se mantenía. Dice que estaban firmes.
Estar firme es lo contrario de estar endeble, ¿verdad? Lo contrario de agitarse o moverse, es estar sólido. Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Los discípulos habían tenido un encuentro con Dios y se habían mantenido firmes después de ese encuentro con Dios. Y esto es una enseñanza para nuestras vidas, porque la vida cristiana, por supuesto que está llena de altos y bajos, pero sobre todo tiene que estar llena de una constante en nosotros, en una fe constante, en un mantenimiento en nosotros, en la confianza de Dios. No siempre va a haber señales y milagros, no siempre va a haber un día de Pentecostés. Y dice que ellos lo sabían y por eso se mantenían firmes. ¿Y se mantenían firmes en qué? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué es esto de la enseñanza de los apóstoles? Recuerden que para estos momentos no había Biblia formada. Ellos tenían el Antiguo Testamento, que era la Torá, pero no tenían todo lo que nosotros tenemos aquí, que son las cartas de Pablo y que tenemos los evangelios y demás. Pero dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Posiblemente, de una manera muy simple, podemos razonar que ellos se mantenían compartiendo todas las enseñanzas que por más de 1000 días habían escuchado a Jesús decir. Ellos eran las personas que habían vivido con Jesús. De hecho, ellos tenían cosas que nosotros no tenemos aquí en los evangelios. Las cosas que Jesús decía, a mí me hubiera encantado saber qué decía Jesús apenas se levantaba, ¿verdad? Ellos sabían. O qué decía Jesús a las 4 de la madrugada. Ellos sabían todo lo que Jesús había dicho. No solo sabían el sermón del monte, sabían lo que había dicho antes del sermón del monte. Entonces, todas las enseñanzas de los apóstoles, ellos se mantenían firmes en ellas y las compartían. Y aquí yo quiero aprovechar para decirles algo que yo creo que muchos de ustedes saben. No hay nada más rico que sentarse alrededor de las enseñanzas de Jesús y compartirlas. Posiblemente un apóstol aquí, Santiago o Jacobo o yo no sé quién, ¿verdad? Mateo se levantaba y decía, recuerden cuando Jesús estaba a la par de la piedra y dijo que así como esa piedra era firme, así va a ser. Y de repente alguien se levantaba y decía, y recordar lo que dijo después. Y traía una perspectiva totalmente diferente también. El estudio de las escrituras es necesario solos, pero el estudio de las escrituras es necesario en compañía. No hay nada más rico que sentarse en un estudio de Biblia, en un grupo de vida, como los llamamos en la viña, y aprender de alguien. Y que después de ese profe o ese líder de grupo de vida, alguien comparta algo que él aprendió y algo que ella aprendió. Esto era lo que los mantenía firmes. Estar en las enseñanzas de los apóstoles y estar compartiendo eso es sumamente importante en el crecimiento de Jesús en nuestras vidas. Es sumamente importante que para nosotros cumplir la misión que Dios nos ha dado, para nuestra fe, estar metido en un grupo de vida, estar metido en un lugar donde escuchamos la enseñanza de Dios y podemos colaborar y podemos escuchar diferentes perspectivas. Y es lindo porque cuando uno escucha esas cosas y participa de un grupo de vida y una enseñanza, entonces tiene un propósito por el cual levantarse al día siguiente, que es poner en práctica las cosas que acaba de aprender. Un segundo detalle que tenemos aquí es en el 42, si lo podemos poner ahí siempre, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Esta palabra comunión es una palabra muy conocida en el ambiente cristiano, a veces muy mal usada, que es la palabra koinonía. Y lo que significa esa palabra comunión, koinonía, no es solo estar juntos. Koinonía es estar juntos con Dios en medio. Yo muchas veces estoy con amigos y Dios no está en el medio de las babosadas que decimos.
Entonces, cuando dice que ellos tenían comunión entre ellos, es que estaban en tal actitud que estaban compartiendo felices de la vida, pero Dios estaba en medio de ellos. Coinonía tiene mucho que ver con sacrificio para otros. Tenemos comunión porque yo me estoy sacrificando para que vos estés bien y vos para mí. Y esto lo tenían continuamente. Y dice que para... Y dice en el 42, ay mamá, que compartían la comida. Es interesante cómo es clave compartir una comida con alguien. Antes, cuando yo no era cristiano, uno invitaba a alguien a almorzar, cuando alguien cumplía años, ¿verdad? Es tu cumpleaños el miércoles, vamos a almorzar. O, bueno, veámonos a principio de año, ya que es principio de año. Pero cuando uno empieza a caminar con Dios, uno se da cuenta que no hay una circunstancia especial por la cual compartir una comida, sino que el simple hecho de compartir una comida con alguien es necesario porque se comparten muchísimas cosas, es muy poderoso. Porque cuando uno comparte un almuerzo con alguien, comparte lo que está pasando en su vida. Cumplimos lo que dice el Nuevo Testamento, de reír con los que ríen y de llorar con los que lloran, de compartir penas y compartir buenas cosas, de ser aconsejados y de ser sanados. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está su parte y mi vida de comunión? ¿Están abiertas las puertas de mi casa para tener comunión con otras personas? Y ya sabemos qué significa comunión. ¿Está abierta mi agenda para almorzar con una amiga, para compartir las cosas de Dios? O posiblemente andamos rencos, se nos hace muy difícil el caminar con Dios porque no tenemos comunión con nadie. Leí algo que me pareció interesante, decía así: en este tiempo hay mucha gente sola, la soledad las empuja al mismo lugar, pero eso no significa que están juntas. El otro día vi una película, se las te recomiendo, creo que dicen malas palabras y así, pero perdónenme esa parte. Pero se llama Burnt, eso en inglés significa quemado. Sale este actor guapísimo, Cooper, ¿cómo se llama? A ver. Él es un chef que estuvo metido en las drogas y tuvo una vida de desorden y ya se está limpiando y vuelve a París, y él quiere ganar las estrellas que le quedan para ser un chef mundial, el mejor. Pero no hay campo en su vida para las demás personas. Él no participa de la vida de nadie, él está demasiado herido. De hecho, lo mandan a hacerse exámenes de sangre donde a la doctora del dueño del restaurante donde él está trabajando, y la doctora le dice: pero es que usted no entiende, una frase muy poderosa, usted no entiende que cuando uno se hace débil es cuando se hace fuerte. Cuando uno abre las puertas de su vida y dice necesito ayuda, es cuando se hace fuerte. Y él le dice: usted está loco, que nunca le pone atención. Entonces la película se trata de eso, de toda la transición y la transformación del hombre. Y en el restaurante que él lleva adelante, siempre tienen, cuando apenas tienen un momento libre, que casi nunca lo tienen, todos los cocineros y todos los que trabajan en la cocina tienen lo que llaman una cena, un almuerzo familiar. Y entonces es chivísima porque todos se juntan y comen de algo que todos cocinaron, seguro es riquísimo. Y entonces sale varias veces que ellos hacen eso y él nunca participa, él está metido en una oficina. Y al final de la película, después de todo,
No, 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 salados. Yo estoy predicando, ustedes no. Al final de la película, él forma parte de ese almuerzo. Entonces es demasiado poderoso porque él abrió las puertas de su corazón y decidió tener relación con las personas. Y ahí es donde verdaderamente hay diferencia. Entonces, el hecho de que nos diga que los discípulos partían el pan, que también significa, y lo vamos a ver más tarde, que celebraban la cena del Señor, es muy poderoso. Y yo quiero dejar esto muy claro. Necesitamos partir el pan, necesitamos comernos una ensalada, necesitamos almorzar y tener comunión donde Dios sea el centro de nuestro almuerzo. Para estar fuertes, para estar bien, para caminar hacia adelante. Necesitamos recibir gente en nuestra casa y estar abiertos para ir a la casa de otros. Si usted viene a este lugar rápido a sentarse y quiere irse rápido sin saludar a nadie, sin abrir su corazón, sin meterse en un grupo de vida, va a terminar como Bradley Cooper. Dice firmes orando, el 42 es muy fuerte. Para terminar dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan y firmes orando. Cuando yo no puedo orar, ¿verdad? Ha cambiado bastante mi rutina con mi hija. Cuando yo no puedo orar en la mañana como me gusta, en el lugar que me gusta, donde me siento a gusto, por lo menos salgo de mi casa y empiezo a orar del carro hasta que llego aquí, porque lo necesito. Orar es hablar con Dios, es depositarle a Él nuestras ansiedades, es compartir con Él lo que nos está molestando y lo que necesitamos, o darle gracias por algo. Y yo me imagino que aquí el orden de las palabras es muy importante, ¿verdad? Dice que estas personas estaban juntas y después dice orando. O sea que yo creo que aquí no solo está hablando de oración individual. Dice que es importante orar unos por otros. ¿Qué dice el libro de Santiago 5:16? Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Vean cómo está íntimamente conectado el partir el pan con alguien y orar. Yo estoy almorzando y estoy confesando mis pecados. Amén, no tenés idea de la torta que me jalé. Necesito ayuda de Dios, necesito ayuda tuya. Bueno, oremos. Es toda nuestra relación con Dios y relación con otros. Orar unos por otros. Y ahí se necesita transparencia. Me cae súper mal cuando uno dice, ¿quién quiere oración? Y nadie pide oración. O dice, por mi trabajo. ¿Y qué es tu trabajo? ¿Verdad? Y cuando uno logra decir, no, es que mi trabajo es un desastre, no soporto a mi jefe, llevo 5 años de no aguantarlo y la verdad es que nunca lo había dicho. Entonces, para orar unos por otros hay que primero confesar pecados, hay que primero abrirse y ser transparente. Y parece que esto es muy saludable. Y eso es lo que nos dice el libro de Hechos antes que existiera cualquier terapeuta. Háblense, confiésense y oren unos por otros. Hemos visto, ¿verdad? Estuvimos en la conferencia estas 2 noches que estuvimos con John McDonald hablando del amor del Padre, estamos cubiertos por su amor. Él estuvo hablando de las hojas de higuera, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos y cuando nos sentimos vulnerables, empezamos a construir hojas de higuera para que nadie nos vea. Hay que quitarse todas esas hojas de higuera y decirle a alguien de confianza, necesito que ores por esto, necesito que ores por mí. Parecía que esto era un constante en ellos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en el partimento del pan y en la oración. Vean lo que dice el versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios, palabra clave en el libro de Hechos, y señales que realizaban los apóstoles. Estaban hablando de milagros. Y esto, por supuesto que no sucedía solamente ahí cuando ellos se reunían.
Después nos damos cuenta, después de más adelante, ya el próximo fin de semana se van a dar cuenta, no se pueden perder la charla el próximo fin de semana, porque es la charla del paralítico, donde Pedro y Juan van al templo y se topan a un paralítico. No voy a seguir ahí si no la quiero. Ellos estaban juntos, pero salían a hacer misiones. Vamos al templo, y cuando iban camino al templo iban viendo qué les ponía el Espíritu Santo para hacer, qué señal, qué milagro podían hacer cuando iban a hacer un tour por allá a una montaña y volvían. Y todo el mundo estaba impresionado de las cosas que ellos hacían. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está ahí, cuando uno está en la enseñanza de los apóstoles, cuando está orando, cuando está con el partimiento del pan, cuando hay coinonía, cuando hay comunión, hay poder y hay llenura del Espíritu Santo. Y hay algo muy interesante, no sé si se dieron cuenta aquí en el 43, que dice que los milagros los realizaban ¿quiénes? Los apóstoles. Ya tenemos 3,000 personas y los milagros los siguen realizando los apóstoles. Entonces yo por primera vez pensé en algo en este versículo. ¿Por qué solo los apóstoles? Y no sé si esto está completamente bien, creo que sí, no hay problema de pensarlo así, pero es un poco lógico. Siempre nos ha pasado esto. Los apóstoles sabían que Dios estaba con ellos y podían hacer estas cosas. Las otras personas todavía no estaban tan seguras, a pesar de que sí era así. Entonces esto nos tiene que enseñar algo. El poder para hacer señales, prodigios y milagros, el poder para llevar el amor de Dios y hacer la misión, no está en el pastor, está sobre todos aquellos que tengan el Espíritu Santo. Aquí dice que los apóstoles lo hacían, seguro todos no habían agarrado todavía confianza, fue hasta después, pero que no nos pase eso en la Viña Escazú. Que somos cristianos y agarramos confianza a los 4 o 5 años de ser cristianos o a los 6 meses. La única materia prima que se necesita para llevar el amor de Dios o que Dios haga señales y prodigios, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Y ese lo tengo yo y lo tiene usted, de igual cantidad y de igual manera. Entonces no nos esperemos al lunes, no nos esperemos al próximo año para saber que Dios puede hacer señales y prodigios y llevar su amor y su mensaje a lugares y familias. O que el pastor es el que hace eso. El mismo Espíritu Santo que está en el pastor está en mí. Entonces yo puedo hacer las cosas. Ahora es diferente que ustedes me digan que voy a enseñar igual que el pastor. No, el pastor ha estudiado y el pastor se ha preparado. Estamos hablando de llevar el amor y hacer señales y prodigios. Todo el mundo puede orar por alguien, todo el mundo puede compartir el evangelio a alguien. Piénselo. No sé si les ha pasado, creo que sí. ¿Cuántas veces le llega más al corazón a uno el acto o las palabras de alguien nuevo en la fe que de un gran teólogo? ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está en esa persona nueva en la fe. Versículo 44. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Se repite otra vez, ¿verdad? Estaban juntos. Es importantísimo estar juntos. Y me gusta esta palabra, estar juntos. No sé si les voy a explicar lo primero que se me vino a la mente cuando se repetía estar juntos, comunión, partir el pan, almorzar en mi cerebro. En mi casa no se celebra acción de gracias, ¿verdad? Yo y mi esposa no lo celebramos. Pero yo una vez pasé 2 acciones de gracias en Estados Unidos, que ahí sí es una cosa grande, ¿verdad? Es algo muy importante. Y tenía una noviecilla en un lugar que se llama Myrtle Beach y me invitó a ir al Día de Acción de Gracias. Y entonces yo le dije, ¿y como qué horas empieza? Y todo me hace, no, tenemos que ir y estar ahí como a las 11. Y le hago yo, ¿y como a qué horas venimos? Como a las 3.
Vea, yo imaginándome cualquier almuerzo, como un almuerzo de los domingos de uno normal, con los abuelos o algo así, ¿verdad? Y me hace ya, ¿cómo? Y le hago yo, como a las 3 horas, 4 horas ahí con tus papás. Y me hace, no, nosotros no, posiblemente haya que quedarse a dormir. Porque para ellos y para la mayoría, creo, de los estadounidenses, Acción de Gracias es todo el día y es estar juntos y digamos, de hecho el postre no va cerca del almuerzo. Es comer un montón en el almuerzo y después esperarse un rato a que baje y comer un montón de postre y esperarse un rato a que baje. Es todo el día y prenden el fútbol americano y se quedan ahí vacilando y la cosa es que estar juntos. Y eso es como lo que siento yo que hay en la esencia del pasaje, como es simplemente estar juntos los creyentes, estar juntos por estar juntos. Y, y es importantísimo esto porque no sé si me toca ya contarles esto. Si no. Lo otro que dice, además de que estaban juntos, todos los creyentes estaban juntos, piense si usted pasa junto con algún creyente, con una familia de creyentes. Y después dice, ¿qué dice? Tenían todo en común. Qué difícil es tener todo en común. ¿No les parece? Para ellos mi comida es la tuya, mi abrigo es el tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo también. Y hay una gran libertad en eso, ustedes sabían. Y eso genera una multiplicación increíble. Yo tengo un amigo que representa marcas de ropa aquí en Costa Rica y él me regala un montón de ropa. Digamos, yo no compro ropa a menos de que sean o calzoncillos o algo así. No compro hace por lo menos año y medio, porque él siempre me regala camisas y cosas y cosas y cosas. Y la generosidad de él ha hecho algo en mi corazón y me ha hecho a mí generoso. Porque cuando alguien empieza a compartir y a considerar en común las cosas, el otro lo empieza a considerar en común. Entonces todo mundo empieza a considerar todo en común. Entonces más bien, en vez de faltantes hay sobrantes, porque todo el mundo lo pone en la misma mesa. Las manos cerradas no pueden recibir nada. Usted puede tener 1,000,000 de pesos y cierra las manos para que nadie se las agarre, pero entonces nunca va a tener más de 1,000,000 de pesos. Pero si usted abre sus manos y ofrece lo que tiene, así como ofrece lo que tiene, puede recibir. ¿Qué está abierto en común para otros en su vida? Y es que cuando nosotros no tenemos las cosas en común, cuando no nos abrimos para darle a los demás, lo mío es de todos, es porque creemos que lo que tenemos lo hemos producido nosotros. Y esa es la peor teología que existe, porque usted no tiene nada que Dios no le haya dado, ni yo. Vean esta frase, por favor, tómenle fotos a esta frase. Lo que hacemos o no hacemos con nuestras posesiones materiales es un indicador de la presencia del Espíritu o su ausencia en nuestra vida. Lo abierto que usted esté para tener las cosas en común con otros revela la posición de Dios en su vida. No me acuerdo, lo encontré anónimo. Seamos sinceros, pensamos que lo que tenemos lo tenemos porque somos muy gatos. ¿O es por la gracia de Dios? Job dijo, ¿verdad?
Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo me voy a ir. Vean lo que dice Timoteo 6:7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Y este tema entonces se presta para mostrarnos cuáles son los ídolos de nuestra vida. Porque hay cosas que no tenemos en común, porque entonces nadie las puede tocar. Esas cosas solo yo las toco. Porque hay cosas que sí se nos presta muy fácil de tener en común. Y claro, si yo tengo 5 camisetas, yo regalo una. Si yo tengo 3 carros, llévate un carro. La cosa es cuando solo uno tengo. Y Dios me dice, póngalo en común. El otro día me pasó algo súper poderoso. Era Navidad y no sé si todos conocen a Sergio. Sergio es uno de los pastores aquí de la viña. Y yo lo quiero mucho. Y entonces en Navidad pensé en comprarle algo. Pero pensé en comprarle, no sé, una chupa chupa, algo significativo. Y en eso llega Sergio en la época de Navidad y me regala una licra para hacer ejercicio, porque a mí me gusta hacer ejercicio, y exactamente la licra que yo había estado mencionando que me gustaba. Y no era cualquiera, era una muy buena licra, donde yo sabía que él había hecho un gasto significativo. Bueno, y por supuesto que me fui a comprarle algo a Sergio y después le regalé algo. Pero fue para mí tan increíble ver el corazón de él, que él quería tener lo que él tenía en común conmigo. No darme algo pequeño, sino la licra tuanis que yo quería. Porque nosotros damos cosas y ayudamos a personas, pero que no nos demos lo que nos sobra, porque nuestro Padre nos dio lo más importante y lo más especial que Él tenía. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo para que siguiéramos su ejemplo. Y vean cómo en el 45 dice, lo tenemos ahí, dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Vean el ambiente que hay aquí. El que tenga necesidad, la sufragamos. Y lo que pensé fue en el libro de Corintios, donde Pablo dice, ¿verdad? Somos un mismo cuerpo. Y a mí una de las cosas que me maravillan de Dios, porque no entiendo quién pueda explicar el cuerpo humano, es que a mí se me rompe aquí el brazo, o se me rompe aquí la frente, y todo mi cuerpo reacciona para sanar lo que está pasando aquí. Vamos, las células, y aquí obviamente voy a decir un montón de tonteras porque no soy doctor. Las células, la sangre, todo lo que yo tengo empieza a funcionar desde mis tobillos o mis hombros y mi estómago, y todas trabajan juntas para sanar la heridita que tengo en la frente, porque todo mi cuerpo dice, hay alguien, hay algo en emergencia, hay algo malo, tenemos que sanarlo, participemos. Y esa es la analogía que usa el Señor para decirnos a nosotros cómo debemos de funcionar. Si alguien necesita, vendan sus propiedades. Si alguien necesita, ayúdense. Y esto lo digo con demasiada emoción y demasiada pasión, porque yo he sido, y siempre lo digo, un bendecido de esto. Y aquí en este lugar, yo no tuviera a mi hija si no me hubiera ayudado a un montón de personas con toda la plata de la opción. Yo todavía tuviera un pólipo aquí en la garganta si un amigo no me hubiera regalado en un almuerzo, me pasó así la plata y me hace, usted va a decir que no, pero aquí está. Y así, y así.
Ahora en diciembre, una muchacha aquí de la viña, que la queremos demasiado, hace rato ella tiene identificado lo que ella quiere estudiar, pero hace rato no puede estudiarlo porque no tiene dinero. Y yo dije, Dios me puso en el corazón, el Espíritu Santo me dijo, haga algo. Y mandé un mensaje de texto a varias personas y les dije, hay que pagarle la universidad a esta chiquita. Vale esto y esto y esto. Y en 2 días tenía 450,000 cañas. Perdón por decir cañas. ¿Por qué? Suave, suave, hay una herida. Todos trabajemos, todos sanémosla. Vamos todos en esto. Si hay alguien enfermo, deberíamos tratar de identificarnos. Y ojo, a veces no nos identificamos. Y no importa. Ahí es donde uno dice, bueno, Señor, ayúdame a identificarme. Ni sé quién es esta señora que me están mandando en este chat, pero voy a orar por ella, porque es creyente, es de mi tribu. Miren, aquí hay un proyecto, vamos a ayudar a los paralíticos, a los ancianos, o vamos a ayudar. Y usted dice, a mí los ancianos nunca me importan, yo no me identifico. Pare ahí y dígale a Dios, Dios, ayúdame a identificarme, ayúdame a trabajar para sanar esta situación. Ese era el espíritu que había aquí. Primera Tesalonicenses 1:4 dice así, no sale arriba, dice: sabemos cuando Dios los ha escogido, porque el mensaje no llega solo con palabras, sino también con poder. Sabemos que Dios está en nuestras vidas cuando pasan cosas poderosas, cuando hay algo saliendo y hay algo entrando, hay amor saliendo, hay amor entrando, hay plata saliendo, hay plata entrando. Si no estamos, ¿cómo se dice eso? Como estancados. Aquí en esta comunidad yo solo veo un organismo viviente increíble, ¿verdad? Todo el mundo aprendiendo, todo el mundo orando, todo el mundo confesando, todo el mundo compartiendo, todo el mundo apoyando. Y les voy a decir una cosa, si nosotros no aprendemos a tener las cosas en común, somos nosotros los que perdemos. No hay nada más lindo que tener las cosas en común. Si no, puede ser que creamos que nosotros somos muy galletas y que lo que tenemos es por nuestra producción. Hace unas semanas este mismo escocés del que les hablo decía, muchas veces pensamos que el amor de Dios es como algo místico, como algo muy en el aire que no podemos tocar y no es tangible. Por eso es que se hace místico y no podemos tocar y no es tangible, porque no pasan este tipo de cosas. Pero cuando pasan este tipo de cosas a nuestro alrededor, uno dice, Dios es demasiado poderoso. Versículo 46. No dejaban de reunirse en el templo, ni un solo día. Se iban de donde estaban al templo. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hay algo aquí que entiendo yo entre líneas. Otra vez, no sé si se dieron cuenta que menciona que compartían la comida con alegría y con generosidad. La prioridad de estos discípulos, de esta iglesia vibrante, no era hacer sus diligencias o hacer sus responsabilidades. La prioridad era experimentar a Dios. Entonces, uno cuando lee esto, uno dice, estas personas no trabajaban. No, posiblemente algunas no trabajaban, posiblemente la mayoría sí trabajaban, pero uno lee y compartían el pan y tenían generosidad y iban al templo y oraban. O sea, ellos encontraban durante su día y durante sus responsabilidades las oportunidades de tener comunión con Dios y de tener comunión con otros. Y si ustedes viven en el mismo país que yo vivo y en el mismo telele en que yo vivo, nuestras vidas se trata
sobre todo del trabajo. Y este texto me enseña de que la vida de ellos no se trataba solo del trabajo. Se trataba de ver cómo en medio de su trabajo experimentaban a Dios la mayor cantidad de veces posible y con otros. Nuestra vida de lunes a viernes a veces es durísima, ¿verdad? Y es trabajo, 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 y no hay respiro. Y yo creo que aquí hay una recomendación para nosotros, es busque respiros durante su día y durante su semana para que usted se encuentre con Dios y se encuentre con sus otros creyentes, sus hermanos en la fe. No se trata de vivir para trabajar, se trata de trabajar para vivir. Es vacilón, ¿verdad? Que es interesante porque cada día conozco más personas, a ver cómo lo digo, conozco un montón de personas mayores que yo, de 50, 60, 70 años, que me dicen, pucha, me hubiera gustado aprovechar mi vida un poquito más, que dedicarla tanto a trabajar, que dedicarla tanto a eso y abrir otras oportunidades para otras cosas. Es un ritmo de vida. La invitación de la Biblia no es renunciar a todo, dedicarse a la iglesia. Lo que sí siento es que se nos está diciendo es que la meta de nuestro día no es trabajar o hacer ejercicio. La meta de nuestro día es experimentar la presencia de Dios. Entonces, hoy tenemos que preguntarnos cómo podemos estar conectados a Dios y a otros durante nuestros días. Porque un cristiano normal no es aquel que hace una oracióncita pequeña o que pellizca un poquito de la Biblia y fue el miércoles a algo de la viña y el domingo estuvo en la celebración. Ahora Monse estaba orando sobre eso. Un cristiano normal es el que experimenta una vida con Dios constantemente. Y entonces no es lunes, un chunk gigante, trabajo. No, es como trabajo, donde meto toda la vida, adentro y antes y después. No porque Dios nos lo pida, sino porque Dios nos invita. Aquí quiero hablarles, hay una imagen de las tríadas. No está, pero me dijeron que estaba. Entonces, en las redes sociales de la Viña Escazú van a encontrar algo que se llama triadas. Y ahí van a encontrar un panfleto, un brochure completo de qué es una triada. La idea es que ahí van a ver una explicación perfecta, van a entender todo perfectamente bien. La idea es que nos empecemos a juntar de 3 en 3. No es un grupo de vida, no es un estudio bíblico, es literalmente lo que estamos hablando. Es almorzar para confesar pecados, para escuchar, para orar unos por otros, vámonos. Tomemos café cada 15 días, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo te fue con esto? Pa. Entonces lo pueden ver en las redes sociales después. Y si tienen dudas, ahí va a ver dónde ir. Y el 47, versículo 47, lo que se hacían era alabar a Dios y disfrutar de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces aquí hay dos temas que quiero hablar, que disfrutaban de la estimación general del pueblo y que Dios añadía a uno cada día. Yo sé que ninguno de nosotros, y esto es algo que les va a dar gracia, pero hasta ahora estoy aprendiendo. Yo no soy un billete de 50,000 pesos para caerle bien a todo el mundo. Todavía me duele muchísimo cuando no le caigo bien a alguien y es algo que hay que entender. Pero esta gente, gracias a la presencia de Dios en sus vidas, disfrutaba de una gracia y de un favor con el pueblo, con todo el mundo. Y ojo, que cuando dice que disfrutaban de la estimación del pueblo, no está hablando de otros cristianos. Cuando Lucas se refiere a los creyentes, dice creyentes. El pueblo son los no cristianos.
Esta gente estaba viviendo y reaccionando de tal manera que el pueblo los veía y los estimaba. Eran tan gentiles, tan dulces, se trataban entre ellos y trataban a otros de tal manera que la gente los estimaba. Gozaban del cariño de la gente, sus actos de amor sacrificial. La definición del diccionario de estima es valoración positiva de alguien. Me acuerdo cuando teníamos el grupo, bueno, todavía existe, por supuesto, Supernova. Íbamos a comer siempre, ¿verdad? Es vacilón porque el grupo de Supernova siempre va a comer a Subway porque son los más limpios, ¿verdad? Ahora estamos en Canvas y los de Canvas no les gusta Subway, ya van a lugares más finos, van subiendo de puesto. Íbamos a Subway y alguien, no me acuerdo quién, de manera muy atinada, después de comer en Subway quedaban tiradas las bandejas verdes de Subway. Todo el mundo se identifica con las bandejas verdes de Subway. Habían 20 tiradas con lechuga y tomate y todo, y hecho leña el lugar. Y alguien se levantaba, no me acuerdo quién, y decía, pero ¿cómo es posible? Nosotros no podemos dejar este lugar así. Ya nos tenían coloreados, sabían que éramos de una iglesia. Esta gente no dejaba ninguna bandeja tirada. Esta gente gozaba de la estimación del pueblo porque tenían actos de amor, porque eran educados, porque eran dulces, porque trataban bien a la gente y por eso los estimaban. A mí me cae mal no me cae mal, me cae bien, pero no me gusta la actitud de un muchacho que hace ejercicio ahí donde yo hago y no me saluda. Y yo le he hablado ahí en las duchas, no sé si es que se ha sentido incómodo porque hemos estado ahí en las duchas. Pero yo sé que él es cristiano y yo le hablo de Dios y le entro y cómo estás y todo, y él no me da pelota. Y yo no entiendo, pero si es cristiano, ¿por qué no es buena gente, verdad? Y es que yo sé que un cristiano no tiene que ser un jijiji todo el tiempo, pero yo sí aprendo algo aquí. Sí aprendo que ellos tenían estimación del pueblo porque vivían de cierta manera. Y yo creo que eso debería ser con nosotros así, que el Espíritu de Dios nos lleve a vivir de cierta manera, a responder de cierta manera, a decir ciertas cosas, a recoger la bandeja, a dejar propina. No sé, se me están ocurriendo cosas. Esto me puso a pensar en mi vecino. Nunca lo he invitado a comer a la casa. Y ya llevamos como 3 años viviendo juntos. Entonces, después de que tenían y gozaban de la estimación del pueblo, se sumaban creyentes día a día. Y entonces yo entendí, cuando la gente lo estima a uno por la manera en que uno vive y el amor que representa, uno tiene el derecho y el acceso de invitarlos a venir a ver y a venir a escuchar y a venir a conocer a Dios, y posiblemente ahí se añaden a los creyentes día a día. Pero a veces pretendemos añadir creyentes o que nuestra comunidad se haga más grande, pero sin gozar de la estimación del pueblo. Y viene la estimación del pueblo, viene nuestro testimonio personal de amor y de dulzura y de servicio y de sacrificio antes de que se añaden día a día. El otro día, ya voy a terminar. Vemos un grupo que aquí en Canvas, el grupo que se reúne como de 28 años en adelante, vamos de vez en cuando, de vez en cuando no, siempre, algún grupo a la casona de Lali, un chinchorrazo ahí en Santana 2000, enfrente de Forum.
Y me pasó algo el otro día súper bonito. Estábamos ahí un grupo grande, seguro éramos 15, siempre vamos por lo menos unos 12, 15, seguro éramos bastantes ese día. Y a la par, todo el lado de allá había una fiesta de gente un poquito más joven que nosotros y estaban haciendo un desorden. Estaban muy tomados y era un deschave. Y llegué yo a pagar y me hace el administrador, venga vea, y le digo yo, ¿qué pasó? Y me hace, venga vea, y me agarró así un macho que trabaja ahí y me hace, vea, aquí están ustedes, los de la iglesia, y aquí están aquellos otros. Y le hago yo, y me le muero de risa y así, y le hago yo, pero ¿qué me está diciendo? Y me hace, no hombre, que es más bonito con ustedes. Cuando la gente identifique eso, vamos a ganarnos una oportunidad de cumplir la misión. Cuando tengamos su estima. Y yo creo que la estima se gana después de mantenerse en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la oración, teniendo todo en común, ganándose la estimación del pueblo, se cumple la misión. Todo esto se logra después de todo esto, compartiendo nuestras vidas con otras personas. Donde el Espíritu reina, hay cierta relación con la palabra de Dios, hay cierta relación con otros, hay cierta relación con Dios y hay cierta relación con el mundo.